día el hermano Gigi Ávila sostiene comunicación con este hombre en la prisión. Y todavía hoy día el hermano Gigi Ávila le manda sustento económico a este hombre. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted haría eso? Mas sin embargo, el hermano Gigi Ávila determinó que eso no le impediría seguir a Dios y anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y decidió arrancárselo y perdonar en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Hombres como este necesita a Dios. Hombres de valor, hombres de victoria, hombres que estén determinados a cambiar el rumbo de sus familias, de su ciudad y de su nación. ¿Tú eres alguno de ellos, hermano? Gracias, aleluya. Así como el hermano Gigi demostró el amor de Dios, y hoy ese hombre es salvo, ese hombre testifica. Yo quiero que tú también le digas al que está afuera que lo amas y que te perdone y que lo perdones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo último que quiero hablarles es de la mentalidad. Y es que, hermanos, para perdonar tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. No podemos vivir como viven en nuestros alrededores. No tenemos que ser o imitar como viven los demás. Nosotros tenemos que vivir de una manera distinta. No podemos pensar como todo el mundo piensa. Nosotros debemos de pensar como Cristo piensa. Tenemos que tener metas. La meta de Dios en nuestra vida. El Señor nos llama a una manera de vivir diferente, a una alta manera de vivir en Cristo Jesús. Un día Pedrito, y me encanta mucho el apóstol Pedro. Ya ven cómo era bien bocón ese Pedro, y a veces me identifico con él mucho, ¿verdad, hermanos? Y Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Entonces Pedro, ya ven cómo era, hermanos, él conocía la ley judía. Entonces él sabía que debía perdonarlo. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Pero ya ven cómo era Pedro. Dijo: entonces le voy a decir al Señor, pues que 3 son 6. Dijo: pero me quiero ver bondadoso, le voy a poner un piloncito y van a ser 7. Y luego el Señor Jesús le dice: Pedro, hijo mío, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y yo creo que ahí cayó, ¿cómo se llama? Pedro, así, como el condorito, y ahí se quedó tirado, ¿verdad, hermanos? Ahí se quedó ahí, porque, hermano, pues, él decía que 7 y se sentía muy orgulloso, porque dijo: ahora voy a quedar muy bien con Jesús. Pero nada, que le dice 70 veces 7. Hermanos, pero no en su vida, sino a cada persona y por día. Entonces, hermanos, no hay excusa para que nosotros no perdonemos. Amén, hermanos. Fíjate lo que dice Romanos 12:14. Bendecid a todos los que os persiguen. Bendecid y no que maldigáis. Otra versión dice: bendecid a los que te maldicen. Bendecid y no maldigáis. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Fíjate también lo que dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los que de todos los hombres. Y esto requiere de una nueva actitud, de una manera de pensar diferente. Esto requiere de tomarse de la mano de Dios, vivir bajo la gracia y misericordia de Dios, estar en la voluntad de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. No maldigáis a nadie.
sino bendecir. ¡Ah, qué tremendo! Hermano, pues antes usted no se puso ahí, me pateó y me dijo y habló y... Hazle como el torero. Ole, pásele y tú serás honrado. Y el Señor tomará las cosas tuyas como si fueran propias de Él. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer. Si tuviere sed, dale ¿de qué? Dice, ¿cómo me pides eso, Dios? Y todavía le voy a dar de comer y todavía le voy a dar de beber. Sí. Ay, ¿por qué se quedaron tan callados? Sí. Así dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Le voy a platicar una historia. La abuela, una mujer de Tijuana, perdón, de Hermosillo, Sonora. Ella vivía en Tucson, Arizona. Y la abuela estaba metida en cosas muy gruesas, cosas malas, cosas turbias. Y un día, haciendo una de sus cosas, mató a un jovencito. La arrestaron, le dieron sentencia y la mandaron a la cárcel. Al pasar el tiempo, la deportan a México, a Hermosillo. Recuerden que ella estaba en Tucson, Arizona. Allí en esa cárcel, todos los días, pasaba una hermanita, la hermana Panchita, y pasaba celda por celda y decía: yo te bendigo. Y iba a otra celda: yo te bendigo. Y pasaba por la celda de la abuela y le decía: yo te bendigo. Y la abuela le decía: maldita bruja, pero me la vas a pagar y vas a ver, y cuál Dios, y cuál esto, y cuál Dios te bendiga, mírame cómo estoy. Y volvía a pasarle a hermana Panchita y la abuela le volvía a decir todo lo que quería. Y un día, hermanos, la abuela le dice: bueno, pues si existe Dios, quiero saber dónde están mis hijas. La abuela, cuando cometió aquel asesinato, tenía 2 niñas y se las quitaron, se las recogió el gobierno y las entregó. Y ella nunca más supo ni a quién, ni dónde, ni nada. Pero la hermana Panchita, de esas hermanas fieles, que en comunidad de fe hay muchas. Amén. Oh, en comunidad de fe hay muchas. Amén. Con Panchitas, con Marías, con Petra, con Juanita, con Raquel, con Mayra, etcétera, etcétera, con María Elena. Aquí hay muchas. La hermana Panchita se da la tarea de investigar dónde quedaron esas hijas de la abuela. Las localiza en Tucson, Arizona. Hermanos, y esto es de la vida real. Las localiza en Tucson, Arizona. Y ahí tramita y empieza a tramitar permisos. Y logra traerlas hasta México, a Hermosillo, Sonora. Y las lleva hasta la cárcel. Y ahí, hermanos, se las lleva a su madre. Y su madre las ve y empieza a llorar. Y empieza a llorar. Y empieza a ser quebrantada. Y empieza a tener un encuentro personal con Dios. Y dice: Dios sí existe. Mis hijas están y están bien. Y las abraza y las aprieta